Salmo 69. Un grito de angustia. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por mi causa los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. ¿Por qué me consumió el celo de tu casa? Y los denuestos de los que te vituperan cayeron sobre mí. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por oprobio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aneguen la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé a quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sean sus convites delante de ellos por lazo, y los que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de lo que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean rayados del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá nuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sión y reedificarán las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredarán, y los que aman su nombre habitarán en ella. Dios les bendiga. Estamos en un salmo para la gloria de Dios y ya vamos en el Salmo 69, gracias a Dios. Este salmo lo vamos a estar estudiando por algunos versículos que para mí fueron los más importantes, por así decirlo. Entonces vamos a estar hablando también de el salmo que lo escribió el rey David, el salmo que fue la revelación de nuestro Señor Jesucristo y el salmo para hoy en día. El Salmo 69 se le atribuye al rey David y es reconocido por su inmensa carga emocional y sus profundas perfecciones espirituales. Este salmo también es algo ambiguo,
ya que no proporciona en qué momento y tiempo fue escrito en la vida del rey David. El salmo refleja a un hombre profundamente familiarizado con el dolor, la traición y una ferviente dependencia de Dios para la salvación. El Salmo 69 comienza con una súplica desesperada, según el versículo 1. De ahí nos vamos al versículo 3. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Todos en alguna ocasión atravesamos o vamos a atravesar por este proceso doloroso en el que sentimos que Dios no está, que Dios no nos escucha, que estamos cansados, que sentimos que nadie nos entiende, que sentimos que todo está en contra nuestra. Y este versículo 3 me gustó y quise explicarlo porque hay situaciones en las que el ser humano atraviesa por esta etapa y pierde la fe. Y esta etapa es para que nuestra fe crezca. Y este salmo lo quise yo recalcar porque si hay personas que están viviendo por este proceso, esa esperanza la acrezcan, esa esperanza la fluyan, esa esperanza la pongan a arder, la pongan a trabajar, el Señor la reviva por su fe, porque ustedes crean y vean que no son los únicos, sino que también el rey David pasó por esta etapa en la que sentía que Dios no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque dice que su garganta ya se había enronquecido de tanto hablarle. Y no es que literalmente sea así, aunque pudo haber sido así. Pero vamos a lo espiritual, que él oraba demasiado y no veía la mano de Dios. Mas nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza de que Dios va a obrar en el momento indicado. Aquí David estaba en una situación muy terrible, pues aquí habla de que era un grito de angustia. Él estaba angustiado, él ya no sabía qué hacer, no veía la contestación de Dios, no sabía lo que Dios quería, no sabía por qué él estaba pasando por lo que estaba pasando. Como dice aquí, él ya sus ojos estaban cansados de esperar a Dios. Pues dice claramente empezando el versículo, cansado estoy. Estaba cansado, ¿sí? Pero él tenía la esperanza, él seguía clamando, él seguía pidiéndole al Señor. Y me gustó mucho este versículo porque, como les digo, muchas de las veces pasamos o vamos a pasar por este valle, por esta, entre paréntesis, ausencia de Dios, aunque el Señor dice que sus ojos recorren toda la tierra, y es ahí donde tú te debes de agarrar de sus promesas, creer que Él lo va a hacer, porque como dice en la alabanza, aunque no podamos ver, Él está obrando. Entonces, este es un tema que a lo mejor no se habla comúnmente o no se explica explícitamente en las iglesias o en las congregaciones, pero sí está en este salmo para que nosotros no nos sintamos mal si estamos pasando por esto. Y que si estamos pasando por esto, sepamos que no debemos de perder la fe por ninguna de las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿sí? De ahí nos vamos a pasar al versículo 4, en donde dice: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que yo no robé. Mi insensatez esto también, y mis pecados, les decía, no te son ocultos. Esto es hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que se cumpla según Juan 15:25. Sin causa me aborrecieron. ¿Por qué? Porque a Él, sin hacer nada a nadie, lo aborrecían, solamente porque era luz, porque el enemigo tomaba y poseía a esas personas para hacerle daño a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el rey David hablaba de eso, de que él estaba pasando por esa situación, que sus enemigos ya eran demasiados y que sin él hacerles nada,
ya lo estaban aborreciendo, que es una palabra más grave que simplemente caer mal o otro tipo de palabras que podamos encontrar. O sea, ya lo odiaban y él no les había hecho nada. Ahora, vamos a ver lo que es hoy en la vida actual. Muchas de las veces, y sin darnos cuenta, hay personas que por el simple hecho de que nosotros seamos cristianos, ya les caemos mal. Hay veces en los que tú ni sabes y las personas ya están hablando de ti. Hay ocasiones que no conoces a las personas, incluso solamente pues ya tú les caes mal por ser lo que eres o tener lo que tienes. Entonces, pues esta es la vida del rey David, habla de nuestro Señor Jesucristo, pero también de nosotros, de lo que vivimos diariamente. Somos aborrecidos por causa de su nombre. En el versículo 5, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Bueno, nosotros sabemos que día a día debemos de confesar nuestros pecados y exponer todas nuestras insensateces delante de Dios, por más más delicadas, por más vergonzosas que parezcan. Debemos de tener esa confianza de exponer a Dios lo que sentimos, lo que pensamos, y ya Él nos va a hacer entender y nos va a limpiar el corazón y Él nos va a ayudar a ver las cosas como son. Pero es muy importante la oración. Ahora, aquí lo que yo alcanzo a ver es que David de alguna manera no trataba como de defenderse, sino que él decía, tú sabes todo lo que yo he hecho, tú me conoces y tú sabes con qué intención yo hice esto, o tú sabes la verdad, diciendo como cuando muchas de las veces oramos a Dios y decimos, Señor, tú me conoces y tú sabes que lo que hablan de mí no es cierto, tú sabes por lo que estoy pasando. ¿Por qué? Porque también muchas de las veces podemos encontrar personas que puedan decir, mira cómo le está yendo y eso que es cristiano, ¿no? Mira cómo vive y eso que es cristiano. Mira lo que le pasó y mira que es cristiano, ¿no? O en ocasiones dicen, eso le pasó de seguramente por eso. Y pues no, solamente Dios sabe la verdad. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que sea para nuestra edificación. En el versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Bueno, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, de que sus hermanos no creían en Él y sus hermanos también lo abandonaron junto con sus discípulos. Regresemos a lo que fue el autor de este precioso salmo, que fue David, y él fue odiado por error. A él lo calumniaron y por esa razón muchos lo empezaron a odiar. ¿Y cuántas de las veces, hermano, pues nosotros nos vemos en ese tipo de cosas, pues en las que no nos agrada que nos metan, ¿no? Y muchas de las veces, pues ni queremos ni aclarar porque eso empeora. Entonces, también decidimos nosotros dejarle el caso en las manos de Dios y en su tiempo Él lo iba a aclarar. Y esto era lo que le estaba pasando a David, de que de él ya habían hablado demasiado y todo lo que se decía de él, que él llegó a sentirse de esta manera, pues de que donde quiera que él entraba era mal visto por una calumnia, por algo que estaban diciendo de él, porque se mofaban de él. Y esto fue lo que le pasó al rey David y todo eso, imagínate cómo él se sentía. Entonces, pues él pasó por esto y también nosotros como cristianos puede ser que lleguemos a pasar por esto o que estemos pasando por esto, pero debemos de pedirle a Dios que nos dé esa madurez espiritual para poder pasarla con 10 y no con 5 o no reprobados en esta área. Por eso es importante la oración, la humildad, la mansedumbre y la humillación delante de Dios. Recordemos que dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. También algo que se alcanza a ver aquí es que David exponía delante de Dios la falta de bondad, de humildad y de empatía de parte de sus propios hermanos,
y de los hijos de su madre. A nosotros se nos ha enseñado que nuestra madre es la iglesia. Entonces, ahí habla de los hijos de... He sido desconocido para los hijos de mi madre, así dice. Entonces, aquí habla de que David aún para estas personas ya estaba siendo pues extraño, así como que como si no lo conocieran, pues como un desconocido, como que ya ni siquiera lo tomaban en cuenta para nada, como desechado de ellos, y fue desechado sin ninguna causa, de igual manera en la que fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, recordemos que estamos hablando de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, de David, y en nuestra vida diaria. Entonces, quiero que también tú tomes esto para nuestra vida diaria, estés preparado y sepas qué es lo que se debe de hacer cuando nos encontramos en esta situación en donde, como dice aquí, extraño para mis hermanos. ¿Sí? En vez de que lo ayudaran, pues para ellos, pues yo creo que a lo mejor hasta ni le hablaban, a lo mejor y como que, ya llegó, es que se les veía, ¿no? Por eso algo, él lo está escribiendo aquí, y es lo mismo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y es lo mismo que podemos vivir nosotros. Y es algo que no se habla y se tiene que hablar y se tiene que explicar porque estamos en estos tiempos. Debemos de saber cómo actuar en cada situación y por eso esto Dios lo escribió. Tú no sabes, hermano, cuánto trabajo me ha dado este salmo explicarlo. Realmente ha sido una lucha para mí poder exponer este salmo. Y yo lo he predicado en diferentes áreas con diferentes hermanos y ellos me dicen, escríbelo, ya transmítelo, ya dilo, incluso me mandan mensajes, oye, ya está el mensaje, quiero volver a escucharlo. Pero de verdad, hermanos, no saben cuánto trabajo me está costando. Miren, ahorita aquí tengo mi bebé que está tranquila, pero como que le quiere dar un poco de tos. He buscado la manera más tranquila a la hora del día, hermanos, pero de verdad que de una o de otra manera he tenido que estar teniendo que borrar el audio una y otra vez, porque es un mensaje tan poderoso, hermanos, porque yo sé que este mensaje nos va a ayudar a crecer en el nombre de Jesús, pues es de parte de Dios, hermano. Tenemos que estar nosotros en el Señor. Y ya decidí que como salga este salmo, yo así ya lo voy a subir, hermanos, porque son muchas las veces en las que me han arruinado mi video. Muchísimas. He estado abajo en el patio, en mi casa, arriba. He buscado los lugares más tranquilos y donde quiera se me ha interrumpido, hermanos. De hecho, pues tuve que cambiar ya 3 veces de lugar porque está el ambiente muy pesado, pero yo sé que el Señor va a llegar este mensaje a su plenitud, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario que tú te fortalezcas, es necesario que tú sepas que no estás solo y que el proceso que tú estás viviendo va a ser para la gloria de Dios, hermano. Que tal vez los hijos de nuestra madre y tal vez nuestros propios hermanos a lo mejor y somos extraños y desconocidos, pero el Señor va a obrar y en el primero que va a obrar es en nosotros para su gloria. ¿Sí? Entonces es importante este mensaje para la gloria de Dios. De ahí vamos a ir al versículo 12 para la gloria de Dios y dice: hablan contra mí los que se sentaban a la puerta y me salían en sus canciones los bebedores. Bueno, vamos a lo que fue nuestro Señor Jesucristo. De él, hermano, desde los fariseos, desde los grandes. Recuerda que también fue entregado a reyes, nuestro Señor Jesucristo, y desde ahí arriba estaban hablando de él. De hecho, también uno de ellos, hermano, le dijo: ¿qué no ves todo lo que dicen de ti? Era un rey y él también ya estaba pensando en él. O sea, nuestro Señor Jesucristo estuvo en boca de todos y sigue estando porque él está vivo. Entonces, desde los más grandes, desde los fariseos, sus hermanos que, que estuvieron con él y que vieron sus grandes hazañas y todo su poder, sus discípulos hablaron de él. Y también dice aquí, me hacerían en sus canciones los bebedores, los borrachos, por así decirlo. ¿Quién lo juzgó al Señor Jesucristo y habló de él? El malhechor que estaba también ahí cuando él estuvo en la cruz. También habló de él y se burló de él cuando él estaba en la cruz. Entonces, vamos a la vida de David. De David, él era el rey, era el sacerdote. Como les decía, no se sabe en qué tiempo era, no se sabe, pero
algo es seguro. David estaba pasando por cosas muy fuertes y él era reconocido aún hasta por los grandes, por los que a lo mejor él aconsejaba, estaba siendo hablado. Tal vez puede ser que este salmo sea conectado cuando él cayó en pecado, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? O vamos a ponerlo, es que la vida de David es muy extensa, ¿sí? Entonces vamos a suponer que fue en esto, pues hablaban de él y se burlaban de él. Ahora, el Salmo dice que él era inocente en lo que él decía. Pues me imagino que hasta le ponían de más. Me imagino que hasta le aumentaban de más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahora en nosotros, en nuestra vida diaria, que podemos atravesar por esto. Y ya con estas dos menciones que te hice de nuestro Señor Jesucristo y del Rey David, de ahí tú debes de agarrar para tu vida diaria que puede ocasionar esto, que incluso puede haber hasta pastores que pueden hablar de los mismos pastores o de las ovejas de otros pastores, aun cuando han visto la gloria de Dios en ellos. Entonces, por eso nosotros como ovejas, o si alguien tiene algún cargo, no se debe de hablar. Más adelante en un versículo así lo dice. Entonces, debemos de guardar la calma y eso sí, decirle todo a Dios. Con Dios no vamos a guardarnos nada. Vamos a ser prudentes y con todo el temor vamos a dirigirnos a Dios con temor, porque también nosotros podemos estar mal. Entonces, vamos a exponer y vamos a ver que aquí puede que desde los más grandes hasta los borrachos hablen de nosotros, así como pasó con el Señor Jesucristo y con David. Versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Bueno, aquí habla, ¿verdad? Claramente que pues el corazón de él ya estaba tristemente quebrantado y acongojado por todo lo que estaba viendo, con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que él pasó, recordemos que Pedro lo negó y él lo estaba mirando. Solamente imagina cómo él se sintió al ver que Pedro lo estaba negando. Ay, Dios mío. Solamente imagínate lo que él sintió dentro de su corazón. Él estaba triste, más que triste por lo que estaba aconteciendo de ir hacia la cruz, sino de la indiferencia, sino de la falta de valor y la falta de fe que todos estaban experimentando en ese momento, porque pues al Rey y al Salvador lo estaban llevando a la crucifixión. Entonces todo eso le dolía a Jesucristo, que después de todo lo que Él les había enseñado, lo estaban abandonando. Y como yo decía, ¿no? Que alguien me decía de las películas de terror, ¿no? Que dicen que son en hechos reales, pero que cómo es que realmente se jalan a las personas por decir que debajo de la cama o X cosa, ¿no? Entonces Dios me reveló que eso sí pasa, pero en el espíritu, o sea, espiritualmente ellas son arrastradas y puede que pase eso, pero en lo espiritual, ¿no? Ahora, aquí pues abandonaron a Jesús, huyeron de él y también de su espíritu se alejó de él. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo la fe de lo que él les había dicho. O sea, ellos decían, ¿cómo es que pudo detener el agua? Pudo detener la tormenta, el mar. ¿Y cómo es que no puede salvarse? ¿No? Yo me imagino que tuvieron en su corazón y en su mente todo esto. Y Jesús estaba viendo cómo casi la mayoría de personas estaban siendo alejados de él. Se estaban alejando de él. Entonces, por esta razón, él sentía eso en su corazón, que estaba siendo quebrantado y acongojado. Dice, esperé quien se compadeciera de mí y no lo hubo. Y no lo hubo nadie que... Recordemos que aún el que le ayudó a cargar su cruz fue porque lo pusieron. Entonces, nadie, dice, sus consoladores y ninguno hallé. Y es que, dijo él, yo puedo pedir ángeles a mi Padre y él me los va a mandar. Pero él no buscaba en los ángeles. Él sabe quiénes son sus ángeles, los que ya decidieron estar de su lado. Él buscaba entre nosotros. Y dice aquí que no lo halló. No lo halló.
Entonces es algo muy fuerte. Hoy entiendo por qué el Señor me permitió hasta hoy grabar este mensaje, porque esto me lo acaba de revelar, gloria a Él. Entonces Él no halló a ninguno que se compadeciera de Él, y no tanto de que lo salvara de su situación, sino que en su corazón le doliera lo que estaba viviendo el Señor Jesucristo, y que aún así Él pudieran creer que Él era Dios y pudieran entender el propósito de Dios. Pero la situación los volvió básicamente locos, la situación los angustió, y es algo que nosotros, por eso estamos estudiando este salmo, para que todas esas situaciones no nos vuelvan locos, no nos angustien y no nos maten, sino que sepamos reaccionar y tengamos esa fe que nuestro Señor Jesucristo quiere. Bueno, vamos al caso de David. Pues David esperaba encontrar compasión en sus hermanos, a mejor en sus maestros, a mejor en sus profetas. Él buscaba, por eso me imagino que iba, dice busqué. Entonces él iba a platicar con las personas, y ¿qué encontraba? Puras cosas como Job cuando lo fueron a ver, ¿no? En vez de ayudarle, de seguro porque tú hiciste, de seguro por esto, ¿no? Y muchas de las ocasiones podemos atravesar o que Dios nos guarde, ¿verdad? Atravesar, pero si eso es su voluntad, pues tenemos que estar preparados, ¿no? Y que busquemos apoyo, y que en vez de buscar apoyo nos digan, no, es que tú estás mal, es que tú esto, es que tú es lo otro. Dice que él buscó quien se compadeciera de él, consoladores y ninguno allí. Pero ¿saben qué es lo que yo he aprendido, hermanos? Que mismo Dios nos cierra las puertas, óyelo. Óyelo, porque esto es de parte de Dios. Mismo Dios nos cierra las puertas porque quisiéramos encontrar a alguien, incluso a lo mejor hasta has orado, mándame a alguien que me diga, ¿no? Pero Él nos cierra todas estas puertas, ¿sabes por qué? Porque el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo. Porque para llegar a este estado en el que estaba el rey David, ya estamos hablando de David, ya no estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es todopoderoso. Estamos hablando de un hombre que es David. Para llegar a esta situación en la que se encuentra el rey David, es necesario buscar a Dios, ¿sí? Para llegar a esta situación en la que se encuentra el rey David es porque su corazón ya estaba siendo lastimado de más. No lo dice aquí, pero cuando uno pasa por estas situaciones puede que una raíz de amargura esté en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque donde quiera que vamos, lo único que recibimos es que estamos mal, que es nuestra culpa. Las calumnias a lo mejor ya llegaron a casi todos y todos te malven. Aunque las personas digan que todo está bien, sus frutos son diferentes. Entonces yo me imagino que así también David, donde quiera que llegaba, así como que, híjole, ya llegó. ¿Y todo por qué? Por un malentendido, principalmente porque no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y Él quiere fortalecer esa área. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que quiere hacer, y que si no sabemos, sigamos esperando en Dios, que nunca nos cansemos de esperar en Dios, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros atravesemos en estas cosas, ¿sí? Dice el 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto pasó. Tú lo has leído, yo lo he leído. A nuestro Señor Jesucristo se lo hicieron. Le dieron vinagre. Él no lo quiso cuando vio que era vinagre, ¿sí? Y ya nuestro Señor Jesucristo fue diferente. ¿Por qué? Porque el vinagre te puede ayudar a muchas cosas, ¿sí? Pero ahora vamos a enfocarlo a lo que fue David. Dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vamos a hablar de la comida espiritual. Él iba y buscaba. Ayúdame, ¿sabes qué? Necesito esto. ¿Y qué le daban? De seguro tú, de seguro tú. O a lo mejor nos daban un mal consejo, como los amigos de Job. O sea, no eran las palabras correctas para sanar el corazón. También por eso es bien importante, esto lo estoy sintiendo ahorita, que nosotros estemos preparados en nuestro interior para dar un consejo. Yo, mejor, si no sé qué decir, mejor me quedo callada. Pero cuando me han pedido consejos, yo oro y le digo, Señor, no permitas que yo dé un mal consejo, porque vamos a ser juzgados por lo que decimos. Por eso hay que saber cómo contestar. Yo me he encontrado con personas que a veces tú no les preguntas y ya te están dando un consejo, y lo están dando mal. Están lastimando, están hiriendo.
todavía la persona está herida y todavía su consejo es malo, porque dicen lo que piensan y no lo que Dios, porque cuando Dios te manda a dar una predicación es para sanar, aun aunque la predicación y la palabra sea fuerte, va a ser para sanar, no para herir, ya que si Él quiere herir, va a ser para ser sanado. Entonces, es bien importante que nosotros como predicadores, como personas que somos enviadas, sepamos lo que vamos a decir y que si Dios nos está mandando a dar un mensaje, por decirlo fuerte, es porque Él va a sanar el corazón. Entonces, bien importante esto. ¿Por qué? Porque aquí David buscaba ayuda y le dieron más cosas feas. Dice, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Él tenía sed. ¿Sed de qué? Sed de Dios, sed de sanar ese corazón, porque él estaba herido. ¿Y qué le dieron? Vinagre. Nosotros no somos ajenjo, que nuestras palabras, como nuestra hermana, una hermana muy hermosa en la iglesia nos predicó, no seamos ajenjo, que nuestras palabras no sean como el ajenjo, que sean dulces, porque en la misma Biblia hay un versículo. No lo busqué porque esto lo estoy haciendo en el Espíritu, que como son como miel las palabras, como sanan las palabras al corazón. Entonces, estemos preparados y siempre con prudencia, hermanos. Si no sabes qué decir y si estás dudando si es tu carne o el Espíritu, dile al Señor, si eres tú, hazme que hable, y si no, no. Como ahorita estas revelaciones que el Señor me está dando, hermanos, para la gloria de Dios, para mí es un tesoro y se lo agradezco. Le agradezco a Dios que me haya detenido porque ahora Él está aquí. En el versículo 21, en el nombre de Jesús. Ese ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a 26. ¿Por qué persiguieron al que tú hiriste y cuentan el dolor de los que tú llegaste? Aquí David le está diciendo, bueno, vamos con lo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice en Isaías 53:4, le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Aquí se cumple, pero dice que el más herido fue por nuestras rebeliones, ¿sí? Ahora vamos con lo que es la vida de David, ¿sí? Dice, ¿por qué persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de los que tú llagaste? Bueno, aquí yo le entendí, pues, que cuando Dios ya está obrando en alguien, cuando Dios está trabajando en alguien y puede ser que ese alguien llegue en el estado de David, nosotros no debemos de andar persiguiendo, no debemos de andar hablando, no debemos de andar diciendo, ay, fíjate que... No, hermanos, debemos de tener la prudencia y esperar en Dios. Igual, cuando a nosotros se nos ha calumniado, cuando de nosotros han hablado, cuando nos han metido en problemas, debemos de ver de parte de Dios qué debemos hacer, cómo nos vamos a dirigir. Dice la palabra de Dios que debemos de ir a hablar cuando sucede algo, ¿no? A hablar. Pero si no entiende, también sabemos qué va a hacer, ¿verdad? Pero pues hasta ahí se quedó. Hasta ahí ya se quedó. No, si entendieron, no, hasta ahí se quedó. Vamos a darle ya paso a que Dios trate con ellos. Y por eso cuando Dios ya está tratando con esas personas o con nosotras mismas, ya, hasta ahí. No vamos a andar persiguiendo, no vamos a andar hablando, ni vamos a andar contando lo que les está pasando. ¿Por qué? Porque yo sentía bien de parte de Dios que hay que tener temor. Temor, hermanos. Porque como dijo este maestro, ¿verdad? No sea que nos hallemos peleando con Dios. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice su palabra en Deuteronomio 32:29. Yo hiero y yo sano. Entonces, hermano, yo sé que es algo difícil de digerir, pero el Señor Jesucristo en su inmenso amor nos ayude a poder llevar este tipo de situaciones que el Señor nos está permitiendo aprender para tener calma, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer cuando nos persiguen y cuando cuentan de lo que estamos pasando? Seguramente, para empezar, van a estar contando mal. Y incluso yo sé que a ti también te han llegado con cosas de que fíjate esto, fíjate lo otro, fíjate otro. Y uno puede ver cuando te lo están platicando de buena manera y cuando no. Pero aquí estamos viendo que aunque sea bueno o sea malo, nosotros no debemos de andar hablando.
¿Mm? Entonces es bien importante saber cómo nos vamos a defender de esto. Bueno, pues todas las situaciones en las que estamos viviendo, hermanos, es para fortalecernos. ¿Mm? Entonces yo platicaba pues que cuando yo estaba chiquita, pues yo me decían, tú hiciste esto, y me ponían tan nerviosa que decía, sí, sí lo hice, aunque yo no lo había hecho. Entonces también estas situaciones es para fortalecernos en nosotros mismos y que cuando nosotros no debemos de llevar una carga o nos están calumniando o nos están diciendo, nosotros tengamos la fuerza de seguir asistiendo, de seguir yendo, de tomar nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba pasando el rey David hizo que él se sintiera deshonrado, avergonzado, que él tenía vergüenza, él tenía deshonra. Y entonces yo me imagino que el rey David se sentía tan mal que estaba sintiendo que estaba perdiendo su liderazgo. Pero toda esta debilidad y necesidad era para que Dios lo fortaleciera. Entonces, si nosotros pasamos por esto, tenemos que estar seguros de que aunque nos digan lo que nos digan, si nosotros no lo hicimos, tenemos que ir con la frente en alto. Como dice, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Y si desgraciadamente tienen razón, pues hay que arrepentirnos. Y Dios es el que va a limpiar nuestro camino. Y Él nos va a dar también la fuerza para salir adelante. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado, todo con mucho temor, todo con mucho respeto, aun cuando estamos hablando a Dios, exponiendo nuestra causa. Sí, recordemos que es como un tribunal. Entonces, con todo, con el debido respeto y el debido temor para la gloria de Dios. Versículo 29. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Sí, bueno, unos versículos anteriores habla de los enemigos de David, pero aquí David le pide al Señor, mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Aquí habla del estado en el que se sentía David. Él estaba afligido y él se sentía un miserable por tantas cosas que estaban diciendo de él, por todo lo que él estaba viviendo. Recordemos que en versículos anteriores él dijo, estoy cansado. Él dijo, no me escuchas. Él dijo, no veo tu mano, porque me imagino que ya era un tiempo en el que él estaba viviendo y estuvo viendo todo esto. Y aquí le hace una petición, tu salvación me ponga en alto. Y bueno, sabemos que cuando una persona es calumniada, queremos que todo se aclare. Y claro que va a llegar su tiempo. Dice la palabra de Dios que todo va a ser a la luz y que lo que hablaste despacito va a ser gritado en las azoteas. Entonces, eso se cumple, hermanos. Y es ahí cuando Dios va a limpiar nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque van a llegar personas a decir, oye, fíjate, ¿sabes que le pasó esto, esto? Así es como el Señor va a ir limpiando nuestro nombre. Lo va a limpiar, hermanos. Lo va a limpiar cuando somos acusados y justamente Él lo hace, como lo hizo con el Señor Jesucristo, que cuando Él se levantó, Él les dejó en claros quién realmente era. O sea, le hicieron lo que quisieron, pero Él se levantó. Ahora el rey David aquí está pidiendo esta salvación, ¿verdad? Dice, me ponga en alto. Creo que más que lo que buscaba David que ser limpio de todo lo que le decían era estar cerca de Dios, porque pues recordemos que no veía él la mano de Dios. Entonces, pues, como yo he dicho, a veces decimos o creemos que cuando Dios nos honra es cuando nos pone adelante o en lo alto, ¿no? Y pues sí, de alguna manera es una manera de honrarnos, pero para mí la manera en que Dios me honre y la que yo quiero y busco es con su presencia, que Él esté en mí. Esa es un honor, es una honra para mí porque es Dios Todopoderoso en nosotros. Versículo 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Busca a Dios y vivirá vuestro corazón. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Bueno, aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él venga, gloria a Dios, ahí lo vamos a ver y nos vamos a gozar. Ahora vamos a hablar del rey David. Aquí decía el rey David, lo verán los oprimidos y se gozarán. Vamos a ver su mano.
Vamos a ver lo que tanto le hemos pedido y nos vamos a usar. Y nos da un consejo y nos da la clave de todo para salir de este problema. Buscad y de esta aflicción y de esta angustia. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Vivirá. Vivirá de que vamos a seguir viviendo o vivirá de que tal vez ya estaban muertos, ya estaban cansados. Entonces aquí nos están diciendo eso. Versículo 36. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Termina con esta calma y con esta fe el rey David, y es la promesa de todo lo que vivió también nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de todo lo que él sentía y como él se sentía, ya exponiendo toda su causa en manos de Dios, él se sintió tranquilo, él sintió esa paz que nosotros queremos sentir. Bueno, así es como termina este precioso salmo para la gloria de Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a seguir estudiando. Les digo, tuve mucha dificultad, pero vamos a seguir con las secuencias que tenemos. Que Dios los bendiga. Recuerden, hay ocasiones en las que podemos, en las veces en las que no podemos, y cuando no podamos también está bien. A veces nosotros como mamás tenemos también el cargo de la casa, el cargo de los hijos. Somos de mucha ayuda en casa, pero tenemos que sacar el tiempo para el Señor. Que el Señor les bendiga. Que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro. Nos vemos en nuestras próximas dinámicas.